A continuación quiero saludar al doctor Jorge Costas, asesor legal de OINCO. Él se encuentra junto a nosotros porque hoy hacemos referencia sobre todo a cómo va avanzando este tema de arrendamiento, la condonación del 50% de alquileres. Muy buenos días, doctor, es un gusto tenerlo acá. La ley 342 de arrendamiento se dio precisamente como una medida de mitigación del impacto económico que tuvo el coronavirus, y la idea era poder ayudar a las personas que viven en arrendamiento, ya sea en comercios que tienen alguna prestación de servicios, de industria, sobre todo también en domicilios, doctor. Bueno, gracias. Un saludo para quienes nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Evidentemente, estamos hablando de la ley 1342. Esta ley es excepcional. Y queremos recordar a los televidentes que esta ley ha sido conseguida a través de mucha presión. Ha tenido que la gente de la organización de inquilinos aquí en Cochabamba ha tenido que entrar en una huelga de hambre, si ustedes recuerdan. Claro. Entonces, y en esa época el que era ministro de gobierno, entonces fue a desalojarlo abruptamente. Entonces, hay una nube oscura con relación a esos recuerdos, pero la ley salió, esta 1342, que establece que usted que es inquilino y nos está viendo tiene un descuento del 50% en el arrendamiento, es decir, en el alquiler, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo soy inquilino y desde la promulgación de esta ley, que ha sido en agosto del año pasado, tengo la oportunidad de acogerme al descuento del 50%. El gobierno ha establecido que, entre comillas, estaría durando la pandemia, es decir, con las medidas de restricciones, hasta diciembre de este año. Entonces, la ley también establece que una vez que concluya estas medidas del gobierno, se estaría concluyendo con la implementación de esto, pero tiene 3 meses más de vigencia. Entonces se ha anunciado que podría ser hasta el mes de diciembre que el gobierno establezca que ya no tenemos restricciones, vamos a volver a la normalidad, entre comillas. Entonces ahí sí la ley tendría duración de 3 meses más. Si estaríamos hablando de diciembre, entonces Hasta marzo, llegaríamos más o menos, hasta marzo más o menos. del siguiente año. Efectivamente, pero... Sí, Doctor, dígame. disculpe, escuchando ya atentamente el alcance que tiene este cuerpo normativo, yo quiero consultarle, por ejemplo, para la gente que nos está viendo en estos momentos, para hacer efectivo precisamente este canon de alquiler con el 50% de rebaja, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento como tal? ¿Suscribir algún acta, algún documento privado? ¿Lo tiene que llevar al Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Cómo tienen que obrar? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Hay que ser bastante precisos e incisivos, creo yo, en este tema. Bueno, y vamos a ponernos en situación. Yo inquilino. Sí. Entonces, quiero acogerme a este beneficio que dice la ley, y lo que tengo que hacer es que tú eres la dueña, yo hablo contigo y me pongo de acuerdo. Le digo, hay esta ley, la 1342, entonces yo pago 1.000 bolivianos de alquiler y lo que tendría que pagarle a ustedes 500 bolivianos. Pero ella no quiere, es decir, en realidad esa persona no quiere que se rebaje el alquiler. Lo que tenemos que hacer es ir donde un juez conciliador, eso dice la norma. Perfecto. Entonces establece no solamente el beneficio para el inquilino. Entonces yo como dueño de casa, ¿qué beneficio tengo de este descuento? Lo que a mí me va a favorecer es el descuento en el IVA, en el impuesto. Entonces, no se olviden también que los dueños de casa tienen que dar factura. Entonces, yo dueño de casa, para mi descargo tengo que dar factura. Y ahí iría el beneficio para mí como propietario, como dueño de casa, para no dejarme desprotegido tampoco. Efectivamente, porque esta ley, claro que es para beneficio del inquilino, pero no está dejando desamparado también a quienes son los dueños de casa, ¿no? Y en este periodo también está suspendido, está prohibido el tema de los desalojos, porque se ha visto que no hace mucho hemos atendido un caso relacionado con un desalojo que estaba ejecutado por un dueño de casa porque, entre comillas, el inquilino no le estaba pagando el alquiler, ¿no? Le debía de algunos meses.
Entonces, lo único que hemos hecho es aplicar la ley. Está prohibido hacer los desalojos en este tiempo hasta después de 4 meses de suspendida estas medidas. Pero y en ese caso también hay un perjuicio para el propietario, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es su única fuente de ingreso y no le pagan estos 4 meses? Sí. ¿Qué pasa con esos casos? Es que resulta que una gran mayoría de los dueños de casa no establecen lo que dice la norma. Hay una ley del inquilinato de 1959 que establece que tiene una serie de obligaciones los dueños de casa que no lo cumplen, entre ellos, por ejemplo, el de darte factura. Si no te dan factura y simplemente te dan un recibito, entonces el dueño de casa está incumpliendo ahí la norma. ¿Y qué pasaría, doctor, si yo, por ejemplo, como inquilino, le doy otro uso al bien inmueble? Por ejemplo, el alquiler es para vivienda exclusivamente o para comercio, pero en el contrato he estipulado que es para una actividad específica y no llego a cumplirla. ¿Y qué pasaría en esos casos para el inquilino como tal que está incumpliendo? Sí, entonces como hay buenos dueños de casa, hay malos inquilinos. Como hay excelentes inquilinos, también hay malos dueños de casa, ¿no? Entonces, al ejemplo que tú te refieres, el contrato de alquiler se hace de manera verbal usualmente. Pero qué mejor hacerlo de manera escrita, donde el dueño de casa estipule cuáles son las condiciones en las que yo como inquilino voy a entrar y voy a empezar a ocupar ese predio, ¿no? Entonces tengo que darle esa seguridad al dueño de casa para no tener problemas. Hay una infinidad de inquilinos que también nos llaman y se quejan, pero a veces no podemos hacer nada porque el que ha incumplido es el inquilino, ¿no? Entonces hemos atendido una serie de casos también relacionados con dueños de casa que el inquilino, por ejemplo, ha tomado un espacio para poder hacer una iniciativa económica en esta fecha. Por ejemplo, un negocio. Un negocio, una iniciativa económica. Entonces resulta que lleva su parrilla, lleva unas sillas y atiende un fin de semana. Y después de ese fin de semana se pierde 2, 3 meses. ¿Qué puedes hacer tú siendo dueño de casa o dueña de casa? ¿Qué vas a hacer? Y peor si no tengo algo escrito. Tienes algo escrito, pero resulta que en el contrato tienes que poner algunas cláusulas que te den la garantía a ti como dueño de casa de que este señor no te va a dejar su parrilla y no te va a dejar una mesa y unas sillas para después desaparecer. Doctor, ahí, por ejemplo, muy importante, entonces, ojo, de estipular que cuando me devuelvan ya el inmueble tiene que ser en las mismas condiciones que se ha recibido y sería bueno, al momento de entregar seguramente y hacer la firma respectiva, verificar en qué condiciones se encuentra. Efectivamente, pero en este caso lo que corresponde hacer al dueño de casa es conseguirse un notario, ¿no? Te consigues un notario y con el notario vas, abres, porque tú tienes las llaves de toda la casa, entonces abres y le dices al notario qué es lo que hay ahí. Entonces haces un inventario, te lo llevas a un lugar más alejado de donde quieres ocupar o quieres volver a alquilar, hasta que venga la otra persona y ahí tienes un descargo. Entonces no hay un procedimiento para estas cosas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es resguardarnos con lo que ya tenemos en la normativa jurídica, ¿no? Lo que se quiere además buscar, doctor, es precisamente la equidad, la justicia, no solamente para los propietarios, para los dueños de inmuebles, sino también sobre todo para los inquilinos, que obviamente debido a la pandemia el aspecto económico ha sido muy complicado y es por eso, a raíz de ello, que se ha inspirado este cuerpo normativo que va a estar vigente, nos decía bien el doctor, hasta el mes de diciembre y puede ser prorrogado 3 meses más, es decir, hasta marzo del siguiente año. Doctor, quiero consultarle también respecto a la nueva ley de inquilinato, ¿cómo avanza también este proceso? Sí, antes de cerrar, antes de entrar a ese tema, quisiera cerrar, por favor. Claro que sí. Para nuestros amigos oyentes, para usted señor y para usted caballero que nos está viendo, se está congelando por si acaso el canon de los alquileres. Yo como dueño de casa no puedo levantarme un día y decir, bueno, ahora sí a doña Francisca hoy le voy a aumentar el alquiler, que me pague 200 pesos más. Entonces esta ley, esta 1342, la que usted está viendo en pantalla, está congelada. Por si acaso no se puede aumentar el canon del alquiler. Muy bien. Eso para cerrar este tema de la ley. Doctor. Ahora, con relación a la nueva ley
Entonces, como te decía hace rato, la ley del inquilinato es de 1959. Entonces, hay una serie de vacíos y ya no está acomodada a nuestra época. Ya no está ¿no? acorde a la realidad No, actual, ya muchos para nada, años. para nada. Imagínate del 59, ¿no? Entonces, esa ley ha salido como una especie de presión relacionado con la parte política de la época. Entonces, pasan los años, hay muchos profesionales, colegas que no conocen esta ley, hay muchos que otros sí, dominan muy bien, pero no es una novedad esa ley. Entonces, la organización de inquilinos del cual yo soy el asesor legal, de OINCO, aquí en Cochabamba, y a nivel nacional ha hecho un esfuerzo en estos últimos meses para hacer una propuesta, ya tenemos un borrador. ¿Y qué es lo nuevo de este borrador? Lo nuevo es de que esta ley incluye a cualquier persona que alquila. En este caso, yo alquilo un lugar para vivir con mi familia, pero tú alquilas un espacio para hacer tu emprendimiento económico. Entonces, ya sea pones un negocio, vendes celulares, arreglas cosas, vendes muebles, entonces tú estás en la figura de ser inquilina. Entonces, esta es la novedad. La propuesta es de que incluye a todos quienes son inquilinos. Otra de las novedades es que estamos proponiendo la creación de una autoridad de fiscalización donde el inquilino pueda ir a quejarse, porque el inquilino no tiene dónde ir a quejarse, a no ser que sea OINCO, ¿no? Claro. Entonces, como una superintendencia de vivienda y hábitat que forme parte del gobierno. Esta instancia, entonces, después de recibir una queja, por ejemplo, ¿qué te digo? A mí me han desalojado, ¿dónde voy? Entonces voy a esta superintendencia, me quejo, elevo mi denuncia y esta superintendencia automáticamente tendría que derivarme a la creación de una fiscalía de vivienda. Que actualmente no se tiene y No es muy tenemos. importante. Doctor, Es quiero fundamental. comentarle, disculpe la interrupción, que tenemos muchas consultas en la línea que hemos habilitado, la línea naranja, claro, de personas que quieren absolver varias dudas. Por eso lo vamos a invitar nuevamente, por favor, para que en una posterior entrevista podamos precisamente atender los requerimientos de todas las personas. Encantado. Mientras tanto, le agradezco, ha sido una entrevista muy importante con datos fundamentales para toda la gente. Así que gracias, doctor. Bendiciones. Bueno, no, más bien a ustedes y gracias por la oportunidad y gracias. Gracias a usted. Vamos a estar ampliando este tema en posteriores ediciones. Mientras tanto, tenemos excelentes cosas.